el secreto que obligó al Papa a renunciar. Algunos susurran que Benedicto XVI no fue el problema, sino la víctima silenciosa que nadie quiso ver. Mientras el mundo lo tildaba de frío, anticuado o incluso encubridor de abusos, él, en la sombra, luchaba contra un sistema podrido mucho antes de su llegada. Dicen que siempre vivió a la sombra de Juan Pablo II, pero la verdad oculta es que ese mismo Papa tan querido, al parecer, fue quien le heredó un Vaticano minado por la corrupción y cientos de casos de abuso encubiertos. Luego, Benedicto fue opacado por Francisco, el Papa simpático, el cercano, el que todos querían. Pero la verdad es que Francisco solo pudo ser ese líder porque Benedicto ya se había sacrificado. Él se llevó las críticas más duras, enfrentó el escándalo y, cuando ya no pudo más, renunció para dejarle lugar a alguien que el mundo sí podía amar. Aseguran que si la gente conociera la historia completa, si entendieran lo que intentó cambiar, y no lo dejaron. Todo lo que cargó en silencio, descubrirían que Benedicto no fue el villano, sino el chivo expiatorio, el hombre que cargó con culpas que no eran suyas. El Papa al que no supimos entender hasta que ya fue demasiado tarde. Hoy vamos a explorar esta perspectiva a través de la película Los dos papas, el ascenso y la sombra de un legado. La gente se agolpa para escuchar a un hombre, el cardenal Jorge Bergoglio. Entre chistes, les cuenta la historia de Francisco, un joven que, un día, entró a una capilla destruida y creyó oír la voz de Dios que le decía: Francisco, repara mi iglesia. Y aunque nadie lo sabe aún, esa frase marcará el punto de quiebre más importante en la vida de Bergoglio. El calor aprieta, la multitud está compacta, pero nadie se va. ¿Por qué? Porque Bergoglio les habla de un Dios que no juzga, que disfruta del fútbol, que entiende el cansancio y la pobreza que atraviesan. De pronto, un murmullo recorre la multitud: el Papa Juan Pablo II ha muerto. El mundo entero se sumerge en un profundo luto. Juan Pablo II fue uno de los papas más queridos de la historia, y muchos dicen que hay dos razones que lo explican. La primera es la que todos conocen. No se quedó encerrado en el Vaticano dictando reglas desde lejos, sino que viajó a 129 países, caminó entre la gente, los abrazó, visitó hospitales y prisiones. Era carismático y cercano. Pero la segunda razón es más incómoda. Juan Pablo II fue tan querido porque no lidió con el trabajo más crudo. Mientras él se encargaba de la imagen pública de la Iglesia, permitió que la corrupción y los abusos crecieran en silencio. Sabía lo que pasaba, pero eligió no actuar para que nada manchara la reputación de la Iglesia. Y así, le dejó un problema gigantesco a su sucesor. No solo porque después de alguien tan carismático cualquier papa parecería menos agradable, sino porque le heredó una Iglesia al borde del colapso. Cualquiera que viniera después sería un mártir. Desde todos los rincones del mundo, los cardenales viajan a Roma con una misión urgente: elegir al próximo líder de la Iglesia. Y, entre tantos nombres, hay uno que empieza a destacar: Joseph Ratzinger. Mientras Juan Pablo II recorría el mundo, alguien tenía que quedarse atrás y defender la fe en un mundo que ya no creía. Había nuevos debates sociales, avances científicos y formas de pensar que chocaban con siglos de enseñanza católica. Alguien tenía que revisar cada tema, debatir cada dilema y decidir cuál sería la postura oficial de la Iglesia. Ese alguien era Joseph Ratzinger. Juan Pablo II confiaba tanto en él que lo nombró prefecto de la congregación. Para la doctrina de la fe, el cargo más alto en temas de teología. Así que, mientras el Papa era la cara visible del catolicismo, Ratzinger era el cerebro. Y como trabajaban tan de cerca, muchos lo veían como el sucesor natural. Pero una cosa era cuidar la doctrina y otra muy distinta: gobernar toda la Iglesia. ¿Estaba realmente preparado? Joseph repasa la lista de cardenales que asistirán al cónclave, la votación para elegir al nuevo papa. Una foto lo incomoda: Jorge Bergoglio, el cardenal que promueve una Iglesia más abierta, más flexible. Joseph no podría pensar de manera más distinta. Lleva décadas haciendo justo lo contrario, defendiendo la tradición, marcando límites, corrigiendo desviaciones. Para él, Bergoglio no solo está equivocado, sino que es una amenaza. El choque de dos mundos. Más tarde, Joseph está lavándose las manos cuando escucha a alguien silbar una canción. Es Bergoglio. Ratzinger, intentando ser amable, le pregunta qué himno es ese. Bergoglio sonríe: Dancing Queen de ABBA. Joseph apenas disimula su desagrado. Se reúnen con el resto de los cardenales. Joseph, que lleva años trabajando allí, entra como si nada. Pero Bergoglio, que viene de los barrios pobres de Argentina, se asombra ante tanta belleza. El cardenal Carlo Maria Martini le dice que en Europa las iglesias son hermosas, pero están vacías, necesitan un cambio, reformas reales. Y cree que él, Bergoglio, podría ser quien lo traiga. Bergoglio se ríe. Guay le asegura: no voy a ser yo. El cardenal Martini fue uno de los críticos más duros de la Iglesia, pero no porque la odiara, sino porque creía en ella. Pensaba que tenía mucho que ofrecer, pero estaba atrapada en formas viejas, desconectadas de la vida real. Había demasiada burocracia, demasiados rituales y poca conexión con la gente. Aseguraba que si la Iglesia seguía cerrando las puertas, por ejemplo a los divorciados, iba a perder a las nuevas generaciones. En lugar de negarles la comunión,
debía acompañarlos. En lugar de prohibir los preservativos, debía reconocer que existen realidades complejas. Creía que los sacerdotes deberían poder casarse y que las mujeres debían tener un lugar real dentro de la estructura de la Iglesia. Martín insistía en que el verdadero espíritu de Jesús no era proteger doctrinas, sino ser un refugio para todos, no solo para los perfectos y puros, sino especialmente para los heridos y caídos. Él creía que si Jesús regresara hoy, no reconocería a su propia iglesia, que el mensaje que predicó tiene poco que ver con lo que la institución terminó construyendo. ¿Tú qué opinas? ¿Qué tan cerca está hoy la iglesia de lo que Jesús realmente quería? La elección y el desencanto. El cónclave comienza. Cada cardenal escribe a quien quiere como el próximo papa. Para ganarse necesitan 2/3 de los votos, 77 en total. Sé el resultado. Ratzinger, 47 votos. Bergoglio, 10. Martini, 9. Nadie alcanza la mayoría, pero algo llama la atención. Bergoglio, un cardenal de América Latina con 10 votos. Nadie lo vio venir. En el almuerzo, Humes, uno de los cardenales liberales, le confiesa a Bergoglio. Martini pidió a sus seguidores que te transfirieran sus votos. Bergoglio se queda helado. Él no quiere el puesto. Mientras tanto, Ratzinger no pierde el tiempo. Va mesa por mesa haciendo campaña, repitiendo el mismo mensaje. Un mundo lleno de relativismo. La Iglesia necesita una verdad clara, una sola verdad inalterable, eterna. Recuerda esta frase porque más adelante nos dirá mucho sobre la psicología de este retrato de Joseph. Llega la siguiente ronda de votaciones. Se declara un ganador, Ratzinger. Le ponen la sotana blanca, una cruz llena de joyas, una capa de terciopelo, un anillo y, finalmente, los zapatos rojos. Un atuendo extravagante para recordar que ya no es solo un hombre, es el nuevo papa, el representante de Jesús en la tierra. Ratzinger sale al balcón, lleno de alegría, saluda a la multitud y es presentado al mundo como el Papa Benedicto XVI. Mientras tanto, Bergoglio y Hume están decepcionados. La Iglesia acaba de votar para que las reformas que no se hicieron sigan sin hacerse. Jorge pierde la esperanza, piensa en dejar el título de cardenal y volver a ser un simple sacerdote. Ahí, al menos podría ser una diferencia, porque dentro de la institución sabe que no lo va a lograr. El escándalo que destapó la verdad. La elección de Benedicto XVI divide al mundo. Para unos, es justo lo que necesitaban, un defensor de la verdad tradicional frente a un mundo que se aleja de sus valores. Sin embargo, para otros, para los divorciados, las personas de la comunidad gay y los marginados, Benedicto representa una iglesia que seguirá cerrándoles las puertas. Algunos, al verlo tan serio y rígido, incluso llegan a llamarlo nazi. Pasan los años y en 2012, Jorge está listo para renunciar a su puesto como cardenal. Le envía su renuncia al Papa, pero este le responde que viaje a Roma para hablarlo en persona. Justo en ese momento, un escándalo estalla en la iglesia. El asistente personal del Papa, Paolo Gabriel, filtra documentos confidenciales del Vaticano a la prensa que revelan la corrupción dentro de la institución. Dinero destinado a obras de caridad que nunca llegó. Sobornos para conseguir contratos, grupos rivales pelean por controlar las decisiones del Papa. Y denuncias que fueron ignoradas o directamente tapadas. El escándalo, conocido como Batileaks, mostró al Vaticano como un juego de poder y traiciones. Y lo más grave, evidenció que el control se le estaba escapando de las manos a Benedicto. Esto hizo que muchos lo criticaran con dureza. Pero, espera, ¿todo esto fue culpa de Benedicto? En realidad parece que no. Los problemas de corrupción dentro del Vaticano venían de mucho antes. De hecho, buena parte se gestó durante el papado de Juan Pablo II, porque mientras él viajaba por el mundo para traer más fieles, las responsabilidades administrativas quedaron descuidadas. Así, la curia, es decir, los funcionarios que se quedaron manejando el Vaticano, comenzaron a acumular poder y a tomar decisiones sin mucha transparencia. Para cuando Benedicto heredó el puesto, el sistema ya estaba totalmente descompuesto. Es irónico y hasta trágico que Juan Pablo II sea tan amado y Benedicto tan criticado, porque uno de los errores más graves por los que se juzga a Benedicto en realidad no fue suyo. Fue la consecuencia de un problema que otros dejaron crecer. Un encuentro en la cima. Jorge viaja a Roma con lo poco que tiene, unos zapatos sencillos, una cruz de plata, nada del vistoso atuendo rojo de los cardenales. Parece un sacerdote más. Cuando llega al aeropuerto, el chofer ni siquiera lo reconoce. Jorge insiste en sentarse al frente para platicar. Durante el camino, el chofer le advierte que al Papa le gusta ver a sus cardenales vestidos como cardenales. A mitad de la carretera se detienen para que Jorge se ponga el atuendo oficial. Llegan a la residencia de verano del Papa, Castel Gandolfo. Mientras espera, Jorge se pone a platicar con el jardinero. Desde lejos Benedicto lo observa. ¿Cómo puede hacer amigos tan fácil? Le dice que es un cardenal caminando con zapatos gastados. ¡Qué falta de respeto! Jorge le habla de su renuncia, pero el Papa le recuerda. Los cardenales no pueden retirarse antes de los 75 años. Además, él ha sido uno de sus críticos más duros. Si lo deja irse, parecerá una protesta. Jorge se ha negado a vivir en el palacio de los cardenales. Ha cuestionado el celibato, el trato a las personas gay, la negativa de dar comunión a los divorciados.
Cada vez que habla, cada paso que dan esos zapatos es una crítica a la iglesia. Jorge explica: Jesús vino a llamar a los pecadores. La comunión no debería ser un premio para los virtuosos, sino alimento para los hambrientos. Benedicto, enfadado, le responde: entonces, ¿importa más lo que tú crees que lo que la iglesia ha enseñado durante años? Le recuerda que las doctrinas y las reglas están ahí para dar orden. Pero para Jorge, esas reglas solo construyen muros y excluyen. Y mientras tanto la iglesia está perdiendo demasiada gente. El mundo está cambiando y la iglesia, si quiere seguir viva, necesita cambiar también. Sin embargo, Benedicto se mantiene firme. Dios no cambia, y su verdad tampoco. Su misión es defender más de 2000 años de tradición, pero para Jorge, ese es precisamente el problema. Han pasado demasiado tiempo discutiendo si las misas deben ser en latín y si las niñas pueden ser monaguillos. Y mientras tanto, han descuidado los verdaderos problemas. Dos visiones, dos temperamentos. Benedicto y Jorge no solo chocan en su forma de entender la iglesia, sino en su visión del mundo. Comparten la misma religión, pero sus valores fundamentales son radicalmente distintos. Benedicto es claramente un conservador, alguien que cree que lo mejor es conservar las cosas tal y como están por protección. Para él, las reglas, la tradición y el orden son como un escudo contra la incertidumbre. Y esto no parece ser solo una postura intelectual. Como explica el psicólogo Jonathan Haidt, nuestras ideas políticas y religiosas no vienen únicamente de la razón, sino también de nuestro temperamento y nuestras necesidades emocionales más profundas. Las personas con una postura conservadora suelen tener una mayor necesidad de seguridad. Les preocupa el desorden y la pérdida de control. Por eso valoran tanto la autoridad y las normas claras, y les cuesta aceptar los cambios rápidos o las rupturas con la tradición. Si miramos el pasado de Ratzinger, todo empieza a tener un poco más de sentido. Nació en 1927 en Alemania, justo en el periodo de entreguerras, un país en crisis económica y política. En medio de ese caos, Adolf Hitler llegó al poder. Su ideología empezó a deformar la verdad y los valores e incluso la religión. Después estalló la guerra, y con ella bombardeos, hambre y miedo. Alemania quedó destruida física y moralmente. No sorprende que, cuando todo terminó, Ratzinger buscara algo firme a lo que aferrarse, algo que no se doblara con las ideologías del momento. Algo que marcara con claridad lo que estaba bien y lo que estaba mal. Y parece que encontró justo eso en la teología católica, una verdad eterna e inamovible que le daba seguridad. Se dedicó a estudiar la doctrina con una profundidad casi obsesiva. Quería que todo estuviera claro, sin contradicciones y que se mantuviera fiel a la tradición. Con el tiempo, se convirtió en uno de los pensadores más importantes del Vaticano, el encargado de vigilar que las enseñanzas de la Iglesia no se desviaran. Ratzinger quería proteger la verdad en un mundo que cambiaba demasiado rápido y que constantemente intentaba deformarla. Confesiones de un papa y un cardenal. Jorge le dice al papa que se han pasado años señalando hacia afuera, culpando al mundo, cuando el verdadero problema siempre estuvo dentro, los abusadores de menores. Benedicto no quiere hablar del tema. Dice que hicieron lo mejor que pudieron, pero para Jorge eso no es verdad. Aún así, Benedicto cambia de tema. ¿Por qué lo evita? ¿Qué está escondiendo? Más tarde, Jorge le entrega su carta de renuncia. Necesita que la firme, pero Benedicto se niega. Le pide que al menos por esa noche no hablen de eso, que simplemente sean dos amigos. Entonces se sincera. Le confiesa que últimamente le cuesta escuchar la voz de Dios. Cuando era joven siempre sabía lo que Dios quería de él, pero ahora está perdido. Ya no lo escucha igual. Jorge le cuenta que de niño siempre sintió la inquietud de ser sacerdote, pero tenía dudas. Le pidió a Dios una señal, una clara, imposible de ignorar. Sin embargo, nunca llegó. Se sintió ignorado. Siguió con su vida, consiguió un trabajo, una novia, incluso le propuso matrimonio. Pero una noche, mientras iba a verla, algo lo hizo entrar a una iglesia. Adentro, un sacerdote lo vio, se le acercó y le dijo: esta mañana, cuando desperté, sentí que Dios me pedía venir aquí a confesar. Estuve horas esperando, nadie vino, hasta que entraste tú. Jorge se congeló. Llevaba años pidiéndole a Dios una señal y ahora de pronto ahí estaba, precisa, directa. Esa misma noche fue con su novia y le dio la noticia. Se iría al seminario. Más tarde, Benedicto toca el piano. Jorge lo observa relajado, sonriente, toman vino y se ríen. Por primera vez ve otro lado de él, más humano y más cálido. Una de las principales críticas a Benedicto XVI era que se le veía como alguien frío, distante y poco carismático, que no tenía la cercanía de Juan Pablo II, pero lo que pocos sabían era que esas críticas le dolían. A la mañana siguiente, Benedicto le pregunta si hay algún truco para caerle bien a todos. Jorge responde que simplemente trata de ser él mismo. El Papa sonríe y responde: cuando intento ser yo mismo, no le agrado mucho a la gente. A Benedicto no solo se le criticaba por lo que hacía, sino por quién era. O mejor dicho, por lo que no era, Juan Pablo II. Después de un papa tan carismático, Benedicto, más reservado e introvertido, fue tachado de severo. Pero quienes lo conocieron aseguran que era muy amable. Solo que su personalidad no era extrovertida. Era un hombre sumamente brillante, riguroso y profesional.
El problema es que, como explican muchos autores, vivimos en un mundo que tiende a valorar más a las personalidades extrovertidas. La gente carismática, aunque no sea la más capacitada, cae bien más rápido y genera más confianza. Y en ese contexto, a personas más introvertidas como Benedicto, se les exige ser otra cosa, como si la única forma válida de liderar fuera desde el carisma. Cuando Benedicto dijo, intento ser yo mismo, pero no le agradó mucho a la gente, lo hizo con cierta tristeza y resignación. Sabe que por más bien que lo haga, nunca será suficiente. Puede ser exactamente lo que el mundo necesita, pero nunca va a ser lo que el mundo quiere. La revelación. Jorge intenta sacar el tema de su renuncia, pero Benedicto lo esquiva. Llegan a Roma. El Papa tiene asuntos urgentes. Jorge, mientras tanto, se va a comer pizza y a ver el fútbol. A la mañana siguiente, el chofer lo busca, pero Jorge ya se había ido en camión público. Cuando llega al Vaticano, lo dirigen a la Capilla Sixtina. Se queda boquiabierto. Benedicto parece está distinto, más relajado, le dice que lo llamó para que disfrutaran el momento juntos, y entonces se abre. Le cuenta que el otro día prendió una vela y el humo, en lugar de subir, bajó. Le recordó la historia de Caín cuando Dios no aceptó su ofrenda. Para él, fue una señal. Había estado sintiéndose desconectado, como si Dios ya no le hablara. Y justo entonces le llegó la carta de renuncia de Jorge. No cree que haya sido casualidad. Era parte de los planes de Dios. Y ahí, lo suelta. He tomado una decisión. Voy a renunciar al papado. Jorge se queda helado. ¿Cómo que va a renunciar? Eso no se hace. El papa no renuncia. Tiene que vivir y morir en ese cargo. Le dice que si lo hace va a dañar el papado para siempre. Pero Benedicto le responde, ¿y qué daño le haré si me quedo? Admite que es un erudito, no un líder. El puesto necesita visión. Algo que él ya no tiene. Luego le confiesa algo que tenía guardado. Cuando Jorge ofreció su renuncia, se sintió aliviado, porque su mayor miedo era que, en el próximo cónclave, votaran por él. Pero ahora que lo ha visto de cerca, algo cambió. No está de acuerdo con casi nada de lo que dice, piensa o hace. Pero por alguna razón, ahora entiende que la iglesia necesita a alguien como él. Jorge asegura que él no puede ser papa. Hay algo en su pasado que si sale a la luz sería un escándalo. El pasado que cambió a Jorge. En los años 70, en Argentina Jorge era líder de los sacerdotes jesuitas del país. Era duro, exigente, demasiado conservador. Un día, una mujer se le acercó y le contó que se había vuelto a casar. Jorge, con frialdad, le dijo, entonces no te casaste, te juntaste, porque la iglesia no lo permite. Pero la vida le tenía preparado una sacudida. El país fue arrasado por una dictadura militar. Perseguían, torturaban y desaparecían a cualquiera que fuera considerado peligroso. Más de 30 personas fueron eliminadas. Algunos sacerdotes empezaron a unirse a la resistencia y a denunciar abusos, y empezaron a desaparecer uno por uno. Ahí estaba Jorge, como superior de los jesuitas. Sintió que su responsabilidad era proteger a los suyos, así que tomó una decisión: negociar con el régimen. Se reunió con uno de los jefes de la dictadura militar y llegaron a un acuerdo. Los sacerdotes dejarían de hablar de política y de todo activismo social. A cambio, el régimen les garantizaría protección. Jorge transmitió la orden. Debían abandonar sus actividades en las villas, dejar de apoyar a los más necesitados. Pero dos de sus sacerdotes, Yalix y Llorio, se negaron. Desobedecieron las órdenes de Jorge y continuaron con su labor. Y entonces Jorge hizo algo que lo perseguiría por décadas. Les retiró su protección oficial. No los entregó, pero tampoco los defendió. Y poco después, la dictadura los capturó. Durante meses los torturaron. Les rompieron las manos. Jorge se arrepintió de haberlos dejado a su suerte. Intentó interceder, pero nada funcionó. Hizo todo lo que pudo por otros, ayudó a varios a cruzar la frontera, escondió familias, salvó decenas de vidas, pero para él nunca fue suficiente. En el momento que más importaba no estuvo a la altura. Eligió quedarse al margen, negociando con el poder, cuando debería haber estado al lado de los que sufrían. ¿Cómo lo habría hecho Jesús? Benedicto lo escucha y le dice, a veces, viendo hacia atrás, todo parece obvio, pero en el momento estás perdido. Así que no te castigues tanto. Cuando terminó la dictadura, su propia orden se volvió en su contra. Le quitaron su puesto y lo exiliaron. Pasó 2 años de soledad y oscuridad que lo obligaron a mirarse de verdad. Se dio cuenta de que, aunque representaba a Cristo, no sabía cómo mirar al otro con compasión, que Jesús no estaba solo en los libros, sino en la calle, en la gente, en el dolor que antes no quería ver. Entendió que la fe no se trata solo de tener razón, sino de acompañar al que sufre. Dejó de verla como algo que se siente por dentro, y empezó a vivirla hacia afuera, ayudando, conectando y estando para los demás. Empezó a involucrarse con las necesidades de su país, recorría los barrios olvidados. Hablaba con sindicatos y denunciaba la corrupción y la pobreza. En un inicio, Jorge, al igual que Benedicto, era conservador. Creía en las normas y en la tradición, pero al vivir el caos de la dictadura, parece que se dio cuenta de que las cosas no eran tan simples. Que la moralidad no siempre es blanca o negra. Que al imponer reglas puedes dejar a otros solos. Por obedecer y hacer lo que el poder manda, también puedes causar daño.
Y que, en vez de seguir las normas al pie de la letra, a veces lo más importante es estar con quienes más lo necesitaban. Su forma de pensar cambió por completo, dejó atrás lo conservador y adoptó una postura más abierta. Empezó a valorar la justicia social y la compasión. Este cambio tampoco es raro. El psicólogo Jonathan Haidt explica que la mayoría de las personas tienden a ser conservadoras, al menos en ciertos aspectos. ¿Por qué? Porque el cerebro humano prefiere lo conocido y lo seguro. Nos da tranquilidad sentir que hay reglas claras. Pero cuando una persona se enfrenta a situaciones difíciles, como decisiones morales complejas, se expone a otras formas de pensar, empieza a ver que el mundo no es tan simple y que hay matices. Y ahí es cuando muchas veces empieza a soltar lo rígido y a adoptar una mirada más flexible y liberal. Dos posturas, un destino. Ni lo conservador ni lo liberal son buenos o malos por sí mismos. Lo conservador tiene su valor, nos da estabilidad y funciona como un freno frente a cambios que podrían arrasar con principios útiles. Y lo liberal también tiene su lugar, actúa como una fuerza necesaria para cuestionar costumbres que ya no tienen sentido. Ambas posturas son necesarias para que una sociedad o una institución funcione, pero hay momentos para cada una. A veces necesitamos proteger lo que ya tenemos, y otras veces lo que hace falta es ser críticos y reconocer en qué hemos fallado. ¿Y tú? ¿Crees que hoy la Iglesia necesita conservar o cambiar? Jorge intentó hacer el trabajo que le habían negado a Yalix y Yorio. Cada desalojo que lograba evitar, cada verdura que cortaba en los comedores lo vivía como una forma de penitencia. Benedicto le dice que entiende su arrepentimiento, pero le recuerda algo esencial. Él no es Dios, y por lo tanto no puede exigir de sí mismo la perfección. Luego se levanta, le da la bendición y lo absuelve. Le pide que sea tan compasivo consigo mismo como lo es con los demás. Jorge se siente liberado. Los turistas empiezan a entrar a la Capilla Sixtina, así que se mueven a la sacristía. Tienen hambre. Jorge le pide al guardia si puede traerles una pizza y un par de sodas. Unos minutos después, el Papa y el cardenal están a gusto comiendo pizza y platicando como amigos. Benedicto le comparte: tú dices que tus pecados te descalifican para el puesto, pero yo también tengo cosas con que cargar. Le cuenta que de niño le falló a Dios, no por hacer algo malo, sino por no tener el valor de vivir. Se refugió en los libros y en el estudio, se alejó del mundo real, pero su peor error vino mucho después, cuando estallaron los escándalos de abuso. Las pruebas estaban ahí, sobre su escritorio. Sabía que muchos sacerdotes, especialmente el padre Marcial Maciel, habían abusado de menores durante años. ¿Y qué hizo la Iglesia? Los cambiaba de parroquia. La película no da muchos detalles, pero periodistas como Carmen Aristegui de México han investigado a fondo. Y esto fue lo que arrojaron esas investigaciones. Las primeras denuncias contra Marcial Maciel comenzaron desde los años 50, pero los legionarios de Cristo decidieron taparlo todo. Décadas después, en 1998, cuando Juan Pablo II era papa y Ratzinger estaba a cargo de la Congregación para la Doctrina de la Fe, 8 exlegionarios presentaron denuncias formales en Roma. Ratzinger las recibió, pero Juan Pablo II le ordenó ignorarlas. No le permitió abrir una investigación. Lo peor es que seguía defendiendo públicamente a Maciel. El escándalo estalló durante el papado de Benedicto XVI, y él fue quien terminó cargando con toda la culpa pública. Muchos lo señalaron como si hubiera sido él quien quiso encubrirlo, pero en realidad todo parece indicar que fue Juan Pablo II. Benedicto sí quería actuar. Insistió una y otra vez, pero lo bloquearon. Y en cuanto tuvo la oportunidad, ordenó investigar, sancionar y reconocer públicamente lo que había pasado. Pero quizás lo más sorprendente fue cómo asumió la responsabilidad. No se lavó las manos, no culpó a su antecesor, aunque tenía razones de sobra. Como buen líder, dio la cara, incluso por errores que no fueron suyos. Una vez más, lo condenaron por lo que otros hicieron, y casi nadie salió a defenderlo. El legado de la compasión. Jorge está indignado, furioso. Le dice que si esa es la razón por la que quiere retirarse, entonces no puede hacerlo. Debe quedarse, corregir lo que falta. Pero Benedicto lo detiene. No es eso. Hace tiempo que no siento la presencia de Dios. Hasta estos últimos días he empezado a volver a oír su voz en Bergoglio. Tal vez no escuchaba a Dios porque no quería aceptar lo que le estaba diciendo, que debía hacerse a un lado y dejar su lugar a alguien que pensaba radicalmente distinto. Jorge se levanta y extiende la mano. En nombre de Dios, le perdona sus pecados. Benedicto respira, siente el perdón, la paz, la calma de saber que está haciendo lo correcto. Quieren salir de la sacristía, pero está llena de turistas. Aún así Benedicto decide avanzar. Le alegra acercarse a la gente. El guardia está a punto de abrirle paso, pero Jorge lo detiene. Le pide que lo deje disfrutar su momento. Benedicto recibe el cariño del pueblo, de los creyentes que él ha guiado durante años. Todos le aplauden y, por un instante, siente una pequeña satisfacción. Sabe que nunca será el más carismático ni el favorito de la gente, pero se siente orgulloso de todo lo que ha hecho. Llega el momento de la despedida. Benedicto le pregunta a Jorge si recuerda la historia de San Francisco, cuando Dios le pidió que reconstruyera su iglesia. Francisco pensó que hablaba de ladrillos, pero Dios hablaba de algo mucho más grande. Benedicto le extiende la mano. Jorge, en cambio, lo abraza. Se despiden como amigos.
Un año después, Benedicto anuncia su renuncia. Los cardenales vuelven a reunirse para elegir a su sucesor. Se realiza la votación y Jorge Bergoglio obtiene la mayoría. Es el nuevo papa. Los cardenales estallan de alegría. Saben que él representa el cambio que la Iglesia tanto necesita. Jorge recuerda a su yo más joven, el que dudaba si debía entrar al seminario, y ahora lo entiende todo. Cada error, cada lucha lo trajeron hasta aquí para servir al mundo, para hacer un bien más grande de lo que jamás imaginó. Lo llevan a la sacristía, la misma donde un año antes comió pizza con Benedicto. Llama al Papa Emérito, pero no hay respuesta. Benedicto está viendo las noticias, esperando saber quién será su sucesor. Mientras lo preparan, Jorge rechaza la capa de terciopelo, la cruz con joyas, los zapatos rojos. Decide salir solo con el atuendo blanco, la cruz de plata que siempre ha llevado y sus zapatos normales gastados. Respira hondo y sale de la sacristía, ya no como Jorge Bergoglio, sino como el Papa Francisco I. Un nombre que elige en honor al enorme trabajo que le espera, reconstruir la Iglesia. Y también por lo que representa, sencillez y un compromiso profundo con los más pobres.